Buenos días, jóvenes, bienvenidos. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, buenos días. Okay. ¿Quién continuaba del día de ayer, jóvenes? Mi equipo, maestro. Muy bien, compañero. Nosotros vamos a esperar que se termine de conectar el compañero Chamena. Sí, ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Adelante. Ok, se ve bien. Adelante. Buenos días. Nosotros somos el equipo 3. Nos tocó el tema 5.3, que es definir el alcance. Tenemos los integrantes que son Jair Antonio Aguilar Sánchez, Jair de Jesús Chamena, José Joel Rosado y José Agustín Tunac. Como primer tema tenemos el 5.3, que es definir el alcance. Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso que describe los límites del producto, servicio o resultados mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles serán excluidos del alcance del proyecto. El gráfico 5.7 muestra las entradas, herramientas y técnicas, las salidas de este proceso, y el gráfico 5.8 representa el diagrama de flujo de los datos del proceso. A continuación tenemos dichos gráficos. En la entrada tenemos plan de gestión de alcance, las actas de constitución del proyecto, la documentación de requisitos y, como cuarto punto, los activos del proceso de la organización. Entre las herramientas y técnicas que tenemos el juicio de expertos, análisis del producto, generación de alternativas y talleres facilitados. En las salidas tenemos enunciado del alcance del proyecto, actualizaciones de los documentos del proyecto. Como siguiente tenemos la tabla 5.8, que es el diagrama de flujo de los datos de definir el alcance. Tenemos como punto central el 5.3, que es definir el alcance. No, 5.1, que es para la planificación del alcance, la 5.2, que es la recopilación de requisitos. En el 5.1 tenemos que es el plan de gestión de alcance, y en el 5.2 tenemos que es la documentación de requisitos. Luego tenemos lo que es la empresa organización, que son los activos del proceso de la organización. Tenemos el 4.1, que es desarrollar el acta de constitución de proyecto. En la 5.4 tenemos creación de la EBT-WBS, que es el enunciado del alcance del proyecto. De ahí se desprenden la 6.3, que es secuencia de actividades, la 5.5, que es estimar la duración de las actividades, y la 6.6, que es desarrollar un cronograma. También tenemos la de documentación del proyecto, que son actualizaciones de los documentos del mismo proyecto. Dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proyecto se puedan recopilar requisitos que puedan incluir en el proyecto, el proceso de definir el alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos entregada durante el proceso de recopilación de requisitos.
A continuación, desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto, servicio o el resultado. La preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto y se elabora a partir de los entregables principales, los puestos y las restricciones documentados durante el inicio del proyecto. Durante la planificación del proyecto, el alcance de los proyectos se define y se describe de manera más específica conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto. Los requisitos, los supuestos y las restricciones existentes se analizan para verificar que estén completos o y se pueden actualizar o se incorporan nuevos según sean las necesidades. .3.1, que es definir el alcance de las entradas. Como subtema tenemos el 5.3.1.1, que es el plan de gestión de alcance. Descrito en la sección 5.1.3.1, el plan de gestión de alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto que establece las actividades necesarias para desarrollar y monitorear y poder controlar el alcance del proyecto. En la 5.3.1, acta de constitución del proyecto, que se describe en la sección 4.1.3.1 del acta de constitución del proyecto, proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y de las características del producto. Contienen además los requisitos de adaptación del proyecto. Si la organización ejecutora no analiza un acta de constitución del proyecto, entonces debemos obtener o desarrollar la información equivalente y a su vez analizarla como base para el enunciado detallado del alcance del proyecto. Las organizaciones que no elaboren un acta formal de constitución del proyecto por lo general llevarán a cabo un análisis informal a fin de identificar el contenido necesario. Perdón. A fin de identificar el contenido necesario para la posteriormente planificación del alcance. Como tema 5.3.1.3, la documentación de requisitos se describe en la sección 5.2.3.1. Esta documentación se utiliza para seleccionar los requisitos que serán incluidos en el proyecto. En la 5.3.1.4, actividad de los procesos de la organización. Activos de los procesos de la organización descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización pueden influir en el modo que se define el alcance. Los ejemplos incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y plantillas para un enunciado del alcance del proyecto, los archivos del proyecto anteriores y las lecciones aprendidas en fases o proyectos previos. Y ahora es mi turno. Soy Jair Antonio Sánchez. Empezamos con juicio de expertos, que viene siendo el 5.3.2.1. A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para la elaboración del enunciado del alcance del proyecto. Dicho juicio y experiencia se aplica a cualquier detalle técnico. Esta experiencia es proporcionada por cualquier grupo de individuos con conocimientos o capacitación especializados y se encuentra disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se incluyen otras unidades dentro de la organización, como los consultores, interesados, incluyendo clientes o patrocinadores, asociaciones profesionales y técnicas, grupos de industria y expertos en la materia. Análisis del producto. Para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un servicio o resultado, el análisis del producto puede constituir una herramienta eficaz. Cada área de aplicación cuenta con uno o varios métodos generalmente aceptados para traducir las descripciones de alto nivel del producto en entregables tangibles.
Generación de alternativas. No, talleres facilitados. La participación de actores clave con diversas expectativas y o áreas de experiencia en estas sesiones de trabajo intensivo contribuye a alcanzar un entendimiento multidisciplinario y común de los objetivos del proyecto y de sus límites. Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto documenta el alcance en su totalidad, incluyendo el alcance del proyecto y del producto, y describe de manera detallada los integrales del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. El grado y el nivel de detalle con el que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a realizar y queda excluido pueden ayudar a determinar el grado de control que el equipo de dirección del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del proyecto. El enunciado detallado del alcance del proyecto, ya sea directamente o por referencia a otros documentos, incluye los siguientes. Descripción del alcance del producto. Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos. Criterios de aceptación. Es un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables. Y el entregable es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que puede producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Crear la EDT-WBS. Crear la EDT-WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. La EDT-WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT-WBS organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. Bueno, pues a mí me tocó el tema 5.4.2, crear la EDT, WS o herramientas y técnicas. Primero, ¿qué es? La estructura de desgloses de trabajo EDT o Work Breakdown Structure es una herramienta que se utiliza para describir el alcance de un proyecto según sus entregables, los cuales dividiremos en componentes lo suficientemente pequeños y manejables que nos permitirá planificar de manera fácil el proyecto. 5.4.2.1 Descomposición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y complejidad del proyecto. La descomposición de la totalidad del trabajo de un proyecto en paquetes de trabajo generalmente implica las siguientes actividades: identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado, estructurar y organizar la EDT-WS, descomponer los niveles superiores de la EDT-WS en componentes detallados de nivel inferior, desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT-WS y verificar el grado de descomposición de los entregables, y verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado.
Juicios expertos. Se utiliza el juicio experto para analizar la información necesaria para descomponer los entregables del proyecto en componentes más pequeños a fin de crear una EDTWS eficaz. Dicho juicio y experiencia se aplican a los detalles técnicos del alcance del proyecto y se utilizan para conciliar las diferencias de opinión sobre desglosar el alcance global del proyecto de la mejor manera posible. La estructura de la EDTWS. La estructura de la EDTWS se puede crear a través de varios enfoques. Entre los métodos más habituales se encuentran el enfoque descendente, el uso de guías específicas de la organización y el uso de plantillas de la EDTWS. Durante la integración de componentes de nivel inferior pueden utilizarse un enfoque ascendente. La estructura de la EDTWS se puede representar de diferentes maneras, tales como utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto como segundo nivel de descomposición, con los entregables del producto y del proyecto insertados en el tercer nivel. Utilizando los entregables principales como segundo nivel de descomposición o incorporando componentes de nivel inferior que pueden desarrollar organizaciones externas al equipo del proyecto o como por ejemplo un trabajo contratado, así como el proveedor desarrollará la EDTWS para el contrato como parte del trabajo contratado. .4.3 Crear las EDTWS salidas. 5.4.3.1 Línea de base del alcance. La línea de base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance. Estructura del desglose del trabajo. EDT/WS y su diccionario de la EDT/WS asociado, que solo se puede modificar a través de los procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. Es un componente del plan para la dirección del proyecto. Los componentes de la línea de base del alcance incluyen enunciado del alcance del proyecto, incluye la descripción del alcance, los entregables principales, los supuestos y restricciones del proyecto. EDT/WS. Es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDT/WS representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. Diccionario de la EDT/WS. Es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WS. La información de los diccionarios que pueden incluir son estos: el identificar del código de cuenta, la descripción del trabajo, los supuestos y restricciones, la organización responsable, los hitos de cronograma, las actividades asociadas del cronograma, los recursos necesarios, las estimaciones de costos, los requisitos de calidad, los criterios de aceptación, las referencias técnicas y la información sobre acuerdos. .4.3.2 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de la actualización incluyen, entre otros, la documentación de los requisitos, que puede requerir actualización para incluir los cambios aprobados. En caso de que se generen solicitudes de cambio aprobadas, a raíz del proceso, crear la EDT/WS. Es posible que sea necesario actualizar la documentación de requisitos para incorporar los cambios aprobados. Hasta aquí termina el tema, profe. Ok, excelente, muchas gracias. ¿Alguna duda de lo que expresan sus compañeros el día de hoy, jóvenes?
¿Dudas? No, profe. Ok. ¿Qué equipo continúa ahorita? El nuestro, profe. Bien, adelante, Carlos. Se pueden empezar. Ok. Pues buenos días, nosotros somos el equipo 4. Estamos conformados por Elsie Karina, Cristian Manuel, Natalia Sofía y su servidor Carlos. Siguiente, por favor. En crear la EDT WS salidas. Línea base del alcance. La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo y su diccionario de la EDT-WS. Es un componente del plan para la dirección del proyecto y los componentes de la línea base del alcance incluyen enunciado del alcance del proyecto, que es el enunciado del alcance del proyecto e incluye la descripción del alcance de los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto. EDT-WS. La EDT-WS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Diccionario de la EDT-WS. El diccionario de la EDT-WS es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos que son susceptibles de actualización pueden incluir la documentación de los requisitos. Estos pueden necesitar la actualización para que se puedan incluir los cambios aprobados. Es posible que se necesite actualizar la documentación de los requisitos para que se incorporen los cambios aprobados. Validar el alcance. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual. Y en la siguiente imagen pues nos representa los pasos del proceso que se siguen, ¿no? Para que se pueda validar. Bien. Plan para la dirección del proyecto. Este contiene el plan de gestión de alcance y la línea base del alcance. Especifica la obtención de la aceptación formal de los entregables listos del proyecto. La documentación de requisitos enumera todos los requisitos del proyecto, del producto y de otras índoles ambos. Esto junto con sus criterios de aceptación. La matriz de trazabilidad de requisitos vincula los requisitos con su origen y realiza su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entregables verificados son los entregables del proyecto completados y verificados por el proceso de calidad. Datos de desempeño del trabajo. Esto incluye el grado de cumplimiento de los requisitos, las inconformidades, las conformidades o el ciclo de las validaciones realizadas en un periodo de tiempo. Luego entramos con el siguiente subtema que es el validar el alcance, específicamente las herramientas y las técnicas. Primero está lo de la inspección, que también se le conoce como revisiones del producto, auditorías, revisiones generales o también solo revisiones. En este se pretende examinar y validar que el trabajo y los entregables cumplan con todos los requisitos y con todos los criterios de aceptación del mismo producto. Posteriormente tenemos las técnicas grupales de decisiones, que se usa para llegar a una conclusión cuando la validación es realizada por el equipo del proyecto o aquellos interesados. Siguiente, por favor. Aquí entramos en la valida, siempre de validar el alcance. Entramos con el concepto de los entregables aceptados, que recordemos que son aquellos que cumplen con todos los criterios de aceptación y están firmados y aprobados por el cliente o por el patrocinador.
Posteriormente tenemos las solicitudes de cambio, que son aquellos entregables que no han sido aceptados del todo y por la cual, cuando al momento de entregarse, se documentan también con las razones por las cuales no han sido aceptados y también los cambios que se solicitan. Después tenemos la información de desempeño del trabajo. Es la información sobre el avance del proyecto, hace referencia a prácticamente los entregables terminados y los que ya han sido aceptados y su avance de estos. Después tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto. Hace referencia a aquellos documentos que pueden ser susceptibles a cambios, es decir, que se refiere a los documentos que definen el producto o que informan acerca de este y de su estado de terminación. Siguiente, por favor. Entramos al siguiente subtema, que es controlar el alcance, específicamente en las entradas. Recordemos que para controlar el alcance se utiliza la siguiente información, que es la línea de base del alcance, que prácticamente compara los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio o algo del producto. Después entramos al plan de gestión del alcance del proyecto. Prácticamente describe la manera en la cual se realiza el monitoreo y el control sobre el alcance que tiene el proyecto en general, si tiene algún cambio o variaciones, ¿no? Luego entramos al plan de gestión de cambios, que prácticamente es aquel proceso para que se utiliza para gestionar, pues como su nombre lo dice, los cambios que tiene o va a tener el proyecto. En la siguiente, por favor. Aquí estamos con los dos últimos conceptos de este tema. Bueno, sí. Está el plan de gestión de la configuración, la cual prácticamente define los que requieren un control de forma de cambios, ¿no? Y el proceso que debe de llevar, es decir, el proceso que controla los cambios de los elementos. Después está el plan de gestión de los requisitos, el cual sirve para la dirección del proyecto y describe cómo se analizará y cómo posteriormente se va a documentar y se va a gestionar cada uno de los requisitos del proyecto. En el siguiente. Y luego entramos al siguiente subtema, que es la documentación de los requisitos. Y como aquí dice su definición, perdón, los requisitos tenemos que tener en cuenta que estos deben ser claros, es decir, aquí medibles y probables. Deben ser completos, coherentes y tienen que estar aceptables para los interesados en la clave. Recordemos igual que los requisitos bien documentados también nos facilitan a todos los involucrados en el proyecto que la detección de cualquier desviación en alcance según el proyecto o el producto. Recuerden, siempre hay que hacer énfasis a que tiene que estar bien documentado porque eso igual, la verdad, o sea, ayuda mucho en cuestión de cosas, de lo que pueda suceder durante el proyecto o el producto como tal. En la siguiente diapositiva, mi compañero Cristian va a seguir explicando más sobre ese subtema. Matriz de trazabilidad de requisitos. La matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a detectar el impacto de cualquier cambio o desviación de la línea de base del alcance sobre los objetivos del proyecto. Datos de desempeño del trabajo. Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el número de solicitudes de cambio recibidas, el número de solicitudes aceptadas o el número de entregables que han completado, entre otros. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar el alcance incluyen, entre otros, la política, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del alcance, los métodos de monitoreo y comunicación y las plantillas que se utilizarán, entre otros. Bueno, a la siguiente, por favor. Control del alcance, herramientas y técnicas. Análisis de variación. Es una técnica para determinar la causa y el grado de la diferencia entre la línea de base y el desempeño real. Las medidas de desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a las líneas base original del alcance y decir si es necesario efectuar acciones correctivas o preventivas.
Siguiente, por favor. Control del alcance, salidas, información de desempeño del trabajo. Incluye correlaciones y contextos sobre el desempeño del alcance del proyecto en comparación con la línea base del alcance. También puede incluir las categorías de los cambios recibidos, las variaciones del alcance identificadas y sus causas. El impacto de estas en el cronograma o en el costo y el pronóstico del desempeño futuro del alcance. Esta información proporciona una base para tomar decisiones relativas al alcance. Con la siguiente diapositiva se las explicará mi compañera Natalia. Siguiendo con las salidas, ahora se mandan las solicitudes de cambio. ¿Cómo se da lugar a una solicitud de cambio? Pues viene siendo con el análisis del desempeño del alcance. En cuanto a la línea base del alcance y de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o correctivas, reparaciones de defectos o solicitudes de mejora. También se procesan para su revisión y tratamiento de acuerdo con el proceso, realizar el control integrado de cambios. Ahora, las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. En cuanto a la línea base del alcance, si las solicitudes de cambio aprobadas afectan al alcance del proyecto, será necesario revisar y volver a emitir el enunciado del alcance a la EDTWS y el diccionario de este mismo para reflejar los cambios aprobados a través del proceso de realizar el control de integrado de cambios. Ahora, en cuanto a las otras líneas base, si las solicitudes de cambio aprobadas afectan al proyecto más allá del alcance de este, será necesario revisar y volver a emitir las correspondientes líneas base de costo y el cronograma para reflejar los cambios aprobados. ¿Qué otras cosas se actualizan? En cuanto a los documentos del proyecto, se actualizan la documentación de requisitos, también se actualiza la matriz de trazabilidad de requisitos, y en cuanto a los activos de los procesos de la organización, se actualizan las causas de las desviaciones, las acciones correctivas seleccionadas, las razones de su selección, y también pues lo que vienen siendo las lecciones aprendidas desde el control del alcance del proyecto. Y con eso se finaliza el tema. Gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Concluyeron ustedes con el capítulo, Natalia? Sí, maestro, así es. Todo el capítulo 5. Ok. Ya acabó. Muy bien, vamos a checar un detalle antes de que eso termine. Permítame un momentito. Un segundo. Vamos a ver. ¿Todos tienen abierto el PDF ahorita, jóvenes? Sí, profe. Bien, ¿quién me puede compartir aquí en pantalla ahorita? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo puede compartir? ¿Alguien ya lo abrió? ¿Lo tiene a la vista? Yo no lo tengo, maestro. Por favor, ábralo, compártelo. Vete al capítulo 6, por favor. Inicia el capítulo 6. Más, todavía falta. Sigue.
Muy bien, ¿ya está en el 6? No, todavía no. Estás en el 4, ¿no? Sigue. No, Congela tu máquina. sí, en el 5. Creo que me pasé. Sí, un momento. Yo estoy en el 6. Ok, ¿estás en el 6? Muy bien, baja tantito. Ahí veo, alcanzo a ver el 5.2.2.8 prototipos. Es lo que estoy viendo.